Bienvenidos a lo básico sobre parlantes. Bueno, aquí tenemos un parlantito normal, es un parlante de 4 ohmios, como dice aquí, 4 ohmios, 10 watts. Me hicieron la pregunta, me dice, ¿yo puedo convertir un parlante de estos como Twitter? Sí, se puede. Es un parlante bastante pequeño, no tiene más de 3 pulgadas y es un tamaño adecuado para lo que son las frecuencias altas. Es bastante sencillo, bastante simple. Lo que hay que tener en cuenta es que todos los tweeters, la mayoría, viene sellado para que no le entre aire, y el desplazamiento del cono no es tan prolongado como los parlantes de medio o de bajo. El desplazamiento es muy mínimo, pero a una velocidad impresionante. Por lo tanto, este tipo de parlantes lo que hay que hacer es sellar estas aberturas. Simplemente aplicamos pegamento de contacto, ponemos una cartulina, sellamos esto, y en esta parte hay que tener presente de que no puede quedar ni una abertura para que no le vaya a filtrar el aire. Aquí tengo dos condensadores, uno de 2.2 microfaradios y uno de 4.7 microfaradios para probar este tweetercito. El de 2, tomen nota, el de 2.2 microfaradios en un parlante de 4 ohmios va a atenuar aproximadamente a los 18.090 Hz. Entonces él va a ir mermando, ¿no? Frecuencias bajas, medias que se quieran ir filtrando, pero ya el sonido bueno lo vamos a tener en ese corte. Y también con el de 4.7 se baja como casi a la mitad, 8.470 Hz. Van a ver ahora cuando yo le dé sonido el cambio, ¿no? que se llega a generar allí. Pero pues me gusta más de pronto el de 2.2, pero con el de 4.7 resalta un poquito otras frecuencias. Vamos a darle sonido. Este es el de 2.2. Aquí la frecuencia es un poco más baja. Aquí es más finita. Noten la diferencia. Bueno, es bastante impresionante. El sonido está muy bien. Pero bueno, todo es irlo acoplando de tal manera que nos genere una buena frecuencia alta. Eso para la persona que me hizo la pregunta es bastante sencillo, lo que les acabo de decir. Otro tema, otro punto interesante es que si yo quiero, que es lo que me están preguntando últimamente, si yo quiero poner 2 tweeters a un equipo, a ver, yo acerco un poquito esto aquí, así. Entonces yo quiero poner estos dos tweeters a un equipo. Si los pongo en serie, me va a dar 8 ohmios, ¿vale? Me va a dar 8 ohmios, y esos 8 ohmios, si el equipo tiene 8 ohmios, pues viene de maravilla. Vamos a darle sonido, vamos a probarlo con el de 2.2. Ahora con el de 4.7 microfaradios. Volvemos. Entonces es bastante interesante esto. Yo les decía, hay que aprender a hacer las configuraciones. Vayan allá a mi canal de YouTube. Ahí tienen las configuraciones en serie, paralelo, conexiones mixtas, para que vayan practicando su cuadernito, tomen nota. Y voy a ver si a partir de mañana, vamos a ver si tenemos un poquito más de tiempo, empezamos a hacer las pruebas, por ejemplo como este, ¿no? Supongamos, ponemos un condensador de 2.2 microfaradios, vemos la frecuencia que nos da y también la impedancia, que también es muy importante tener en cuenta la impedancia, ya que no es conectar, no es conectar condensadores por conectar, ¿no? Porque queremos que nos trabaje en una buena frecuencia, pero también que nos dé la impedancia. Porque ¿cuál es el fenómeno que yo veo en las preguntas que me hacen? Es que piensan que sumar todos los valores de los parlantes va a permitir que me dé la impedancia que yo necesito. Y no, por lo general el parlante principal, el que es el bajo, debe tener la impedancia mínima que maneja el equipo.
si mi equipo tiene 8 ohmios, por lo menos ese parlante principal, que es el bajo, que es el que va a recibir la carga, la potencia, porque esto ya recibe menos. Un parlante de bajo va a recibir un 50, un 60%, un parlante de medios un 30%, un parlante de altos un 10% de potencia. Pero también esa impedancia tiene que estar ahí como jugar con ello. Entonces, el principal, que es el bajo, ese hay que ponerlo, si mi equipo es de 4 ohmios, de 4 ohmios. Si es de 8 ohmios, de 8 ohmios. Pero si mi equipo es de 4 ohmios y le pongo un parlante de 2 ohmios principal, puedo tener un riesgo de que se me dañe. Entonces, toca analizar esa parte. Y no es ponerle resistencia, una piña de resistencias, o ponerle una bobina bien gruesa aparte, adicional, que para que me aumente la impedancia. No, no se trata de eso. Ese parlante principal debe tener la impedancia mínima de ese amplificador, porque de todas formas cuando pongamos los demás componentes, los demás parlantes, esa impedancia va a bajar, pero luego con los condensadores esa impedancia se nivela. Pero lo interesante es que si se llegase a dar un recalentamiento o algo, pues como la bobina está preparada para esos 8 ohmios o 4 ohmios, no se quema, no se va a dañar. Podemos tener riesgo en el equipo, pero en los parlantes no. Entonces lo interesante es impedancias acordes a lo que es la impedancia mínima del amplificador. ¿Entienden? Impedancia mínima. O sea que cuando yo ponga condensadores, cuando yo ponga todo ello, la resistencia que tenga el parlante, por ejemplo, si tiene 4 o 8 ohmios, cuando yo haga la instalación, pues por lo menos me dé una impedancia con todos esos componentes acorde a la impedancia mínima que me pide el amplificador para no tener ningún riesgo. Pero que ese parlante principal, el bajo, téngalo presente. El bajo tenga la impedancia acorde a la impedancia o la resistencia, pues porque a veces me dicen, yo hablo de resistencia e impedancia. Bueno, ese valor sea el valor mínimo que figura en la parte trasera del amplificador. Cuando dice de 4 a 16, cuando dice de 8 a 16 o de 4 a 8. El mínimo serían 4 o en otros casos sería 8. Ese valor no puede ser inferior, para que ustedes lo tengan en cuenta.